Son las 2 de la mañana, ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto ahora, pero acabo de volver del preestreno de la nueva película de Marvel Studios y fue una locura. Hasta me saqué una foto con Deadpool y todo. Y sí, fue una gran experiencia, pero también tengo que agregar que para mí tal vez no a todos les generó el mismo impacto. Y quizá esta sea la última vez que las grandes expectativas de un multiverso con todo lo que conlleva deban existir entre los fanáticos. Bienvenidos y bienvenidas a mi opinión de Deadpool y Wolverine. Vamos con la intro. El mundo de Wade Wilson se encuentra en peligro, en un momento en el que sus días como mercenario se quedaron atrás. Por lo que debe volver a su traje, debe volver a ser Deadpool. Y encontrar a Wolverine, quien es su única esperanza para salvar su línea de tiempo junto con todos sus seres amados. Esta era la aventura más esperada del año. Marvel Studios no está teniendo una buena racha, pero los fans y la audiencia en general sin dudas iban a volver a los cines para ver la historia de Deadpool y Wolverine, con todo lo que eso conlleva. Esta era la única película de Marvel Studios como tal para 2024, porque tuvimos Madame Web, que en verdad es de Sony, y además, bueno, ya sabemos qué pasó. Y dentro de poco llega la supuesta última entrega de Venom, también de la mano de Sony. Pero Deadpool y Wolverine era un tiro muy seguro de alguna manera para Marvel Studios. Un junte muy esperado entre dos personajes emblemáticos, que uno de ellos había desaparecido de la pantalla grande hace ya un tiempo, y que iban a vivir una aventura llena de expectativas. Que si salía este personaje o este otro. Desde el principio, Deadpool y Wolverine prometía ser el sueño hecho realidad de muchos fanáticos, incluyéndome. Y lo fue, después de haber visto las salas llenas de gente, fans disfrazados, las personas aplaudiendo y gritando múltiples veces durante la función, puedo asegurarlo, que al parecer en líneas generales esta película logró cumplir con las expectativas, incluso con las mías. Pero eso para nada quiere decir que crea que todo haya sido perfecto. Deadpool lo es todo lo que tiene que ser lo es en esta película. Un comediante atrevido y desconsiderado, más desatado que nunca, que rompe la cuarta pared para referenciar constantemente la actualidad de la cultura pop, su contexto, el pasado y todo lo que eso significa para el fanático, el espectador. Y es como que el guión le soltó las riendas, sacándole cualquier tipo de filtro, siendo lo más Deadpool que podía ser Deadpool. Da en el clavo en cada frase, y sí, dependés como espectador de saber un montón de cosas para entender todos sus chistes o referencias. Y eso puede ser una desventaja para el personaje y sobre todo para esta versión, porque depende de eso. Pero es parte de su estilo, siempre lo fue. Y si lográs conectar con el mismo, es insuperable en esta película. Tenemos una reinvención en la actualidad del personaje que es positiva para la historia. Justamente Deadpool es un personaje que ha tenido varias crisis existenciales, pero esta vez se trata de querer ser una mejor versión de sí mismo, aunque no deja de ser él. Él no es un superhéroe normal, o directamente no es un superhéroe por más que trate de serlo. Hace lo mejor para él, o para quienes ama, o para quienes cree que vale la pena sacrificarse. En esta película su relación con Vanessa, que fue un personaje importante en cintas anteriores, toma un giro algo brusco. Que por un lado me costó digerirlo, fue chocante. Pero a la vez siento que es una reinvención positiva, que le da frescura a un vínculo que se mantiene, y aporta nuevamente mucha importancia para la historia de nuestro protagonista. Se habla mucho del traje de Wolverine, pero para mí también la estética de Deadpool sin dudas que está en su mejor versión. Y él como personaje es probablemente lo mejor de la cinta. Y en cuanto a Wolverine, sí, se ve increíble en ese traje. Se hizo desear hasta el punto de pensar que ni siquiera iba a pasar. Pero ahí lo vemos, con la estética más icónica que existió en su historia. La c*** de la lora, loco, se ve genial. Esa es mi reacción más honesta. Pero por lo muchísimo que me encanta el personaje, debo decir que al principio no me estaba convenciendo del todo su participación. Déjenme explicar. En los primeros momentos se siente bastante como un títere, no lo vemos en su mejor versión. Era como un elemento que Deadpool necesitaba para continuar su propio camino.
por lo que en una gran parte sentí que Wolverine como tal no brillaba por su presente en esta historia, sino que simplemente por lo que significaba para nosotros los espectadores, por lo que entendemos y construimos nosotros como Wolverine, viéndolo en un traje sorprendente. Y creo que en esos momentos la cinta es consciente de esto, y en algún punto tiene sentido. Si todo intenta brillar constantemente, quizá nada termina haciéndolo del todo. Pero es cuando los minutos pasan que se puede ver una versión de Wolverine auténtica brillar. En el momento que la aventura lo necesitaba y él necesitaba esa aventura. No se transforma en un payaso como sí lo terminaron siendo muchos personajes de la saga. Thor mantiene su seriedad, su ira, su personalidad por lo desestructurada que permite ser esta versión. Termina teniendo un arco de personaje que se siente orgánico, que encaja con la historia, que toma una parte más grande de protagonismo en la torta de esta aventura, que es lo que un personaje de esa talla se merecía. Siento que vi todo lo que tenía que ver y que Wolverine fue justo lo que la historia necesitaba. La combinación entre ambos protagonistas es insuperable, se potencian mutuamente. Hay mil maneras en las que estos personajes son perfectos para estar juntos en esta ocasión. Sus personalidades tan diferentes pero complementarias, la comedia y la ira. Hasta sus colores, sus pasados, sus poderes regenerativos. La química entre los actores, que de hecho un aplauso para la campaña de marketing que realizaron. Literalmente estuvieron en todos lados, compartiendo, siendo cómicos, desestructurados como la propia estética de la película. Y dejando ver que parece haber una buena amistad ahí que de alguna manera se termina reflejando en la pantalla y en los personajes. Pero sí, si hay algo que hace bien la historia de esta película es el paralelo viaje de redención que ambos de alguna manera u otra desean atravesar, haciendo que ese encuentro tan esperado sea aún más interesante y con más sentido que solo la ilusión de verlos juntos. De más está decir que se siente más una película de Deadpool que de Wolverine. Y lo es por su estilo, por todo lo que comenté antes, por la importancia que tiene Deadpool en la historia. No digo que Wolverine no la tenga, pero es más como un gran complemento. No deja de ser una tercera parte de la trilogía. Y obviamente esto no solo se trata de Deadpool y Wolverine, hay muchos más personajes en esta película. Que tienen menos peso o importancia, pero ahí están. Y no voy a hacer spoilers ni mencionar ninguna de esas apariciones especiales o cameos que todos esperaban, que a decir verdad, seamos honestos, las expectativas generales estaban bastante altas. Un poco más si había teorías de que salía Shrek, y que si bien no lo hizo, aunque no hubiera estado mal, no dudo que esta película logró satisfacer en ese sentido. En gran parte la cinta se dedica a dar lo que la gente esperaba, siendo conscientes ellos mismos de que quizás sean momentos que no terminan aportando demasiado a la historia. Pero se disfruta como poco, la sala se volvió loca en varias ocasiones. Volví a sentir esa sensación de emoción conjunta que sin dudas Marvel ha sabido cómo generarla una y otra vez. Y la verdad es una linda emoción de pertenencia. Además, esta era la película para hacerlo. Quiero decir que toda esta historia relacionada con la villana y lo que ella rodea, diría que es la peor parte de la cinta a nivel narrativo. La villana no tiene la presencia más marcada. Es como una excusa que en consecuencia termina aportando algo positivo. Pero bueno, en sí me pareció predecible, lineal e irrelevante en algún sentido. Lo que sí me gustó de ella también es lo que pudo aportar a nivel acción o ciencia ficción. Cassandra Nova es más como el hilo conductor hacia el desarrollo del viaje de nuestros protagonistas, pero no diría que brilla por sí sola. Todo esto de la aparición de personajes y bueno, el propio junte de Deadpool y Wolverine da un ritmo muy alentador y una acción a la altura de un evento tan épico, con efectos especiales fantásticos, sin duda, como no podía ser de otra manera. Disfruté muchísimo esta cinta, fue un caos, fue emotiva, fue muy divertida. Cada vez dudo más de cuántas cartas como esta le quedan a Marvel. Obviamente alguna más sí. Y después de lo que anunciaron en la San Diego Comic Con de este año, sé que será así. Pero quizá el esperar como audiencia constantemente este nivel de referencia o de fanservice o de conexión con otras cosas no termine siendo lo mejor para la compañía, me refiero. Este de verdad era un evento de donde había mucho de donde agarrar. Y no
dudo que Marvel sepa apilar sus ladrillos para llegar a cosas como esta nuevamente, pero ya ha quedado demostrado que las expectativas y cosas como las que pasaron en esta película, relacionadas con el multiverso sobre todo, dejan la vara muy alta y quizás llegando a perjudicar otros proyectos, los cuales no tuvieron ni una buena historia ni cumplieron con esas expectativas multiversales. He escuchado varias veces en este último tiempo de la boca de Ryan Reynolds que Deadpool y Wolverine tenía la intención de entregar una historia de la que no deberíamos esperar una segunda parte. Que puede llegar o no, la propia película bromea con eso, pero voy a que lo dejaron todo acá y que sin dudas termina siendo una experiencia completa y por el momento aparentemente insuperable en algún sentido. Como siempre, todo esto es lo que yo opino, que puede no ser lo que ustedes opinen. Así que vayan a verla si es que todavía no lo hicieron y si ya la vieron pueden comentarme qué les pareció. Muchas gracias por ver hasta acá, si les gustó el video denle al botón de me gusta y suscríbanse al canal, así hacemos que esto llegue a más personas. Y como siempre nos vemos dentro de poco con un video nuevo. Chau chau. I got my eyes on you, and you got no clue what I'm supposed